Amigos, amigas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo nos veas. Te habla nuevamente Raúl Buentello en este 16 de septiembre. Esta cápsula debió de haberse publicado el día lunes, solo que gracias a Dios tuvimos bastante trabajo, estuvimos con un concesionario en Navojoa que, pues bueno, le metimos mucho entusiasmo a aprovechar las visitas, trabajamos hasta tarde y ya no fue posible. Pero bueno, hoy es un buen día para México, para los mexicanos que me están viendo. Hoy celebramos nuestra independencia. Los amigos de Latinoamérica, pues felicidades el día que su patria cumpleaños. Para nosotros, mexicanos, es hoy 16 de septiembre. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece sustancial. No quiero hacerlo muy largo porque seguramente varios de nosotros andamos un poco disminuidos por la fiesta de ayer de la patria, ¿verdad? Y de la libertad. Y bueno, lo que quiero platicarte el día de hoy es cómo podemos establecer una meta que realmente importa. O una llamada por Sean Covey y su equipo en el libro Las 4 disciplinas de la ejecución, ¿cuál es una meta crucialmente importante? ¿Cómo establecer una meta crucialmente importante? Entonces, lo primero con lo que quiero comenzar es definir la palabra meta. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española con respecto a la meta? Y bueno, el diccionario lo define como un lugar o punto en el que termina una carrera, ¿no? Lugar o punto donde termina una carrera. Comienza en el punto A y termina en el punto B. Por otro lado, dice, fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Y por último, en los deportes es una portería, ¿verdad? La meta. Armazón formado por dos palos verticales y un horizontal por entre los cuales debe entrar la pelota para marcar un gol en algunos deportes. Entonces, esto es la meta. Si nosotros nos regresamos a las primeras dos definiciones, lugar o punto donde termina una carrera o el fin al que se dirigen nuestras acciones o deseos, ahí es donde queremos estar. ¿Cómo podemos establecer una meta que realmente importa? No importa, o sea, no es decir, hay metas en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Siempre debemos identificar aquel destino, aquel lugar, aquella meta que buscamos alcanzar con nuestras actividades diarias, ¿verdad? El mismo Stephen Covey decía en su libro los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que el hábito número 1, ¿verdad? Es comience con un fin en mente. Nosotros necesitamos comenzar siempre con un fin en mente. Algunos dicen que sea proactivo. Primero sea proactivo, o segundo comience con un fin en mente, o al revés, primero sea proactivo y luego comience por un fin en mente. Como sea, se establece que para que tú puedas lograr una meta, la debes tener clara en tu memoria, en tu mente, clara en tu cerebro, y debes hacer que las cosas sucedan. Entonces, Sean Covey la llama meta crucialmente importante o en inglés wildly important goal, ¿no? Una meta salvajemente importante, brutalmente importante. Y bueno, cuando tú te pones 2 o 3 o 4 o 5 metas, se vuelve muy complicado lograr aquella que es más importante. Habrá metas que son periféricas o accesorias a la meta principal, pero lo que queremos es que tú tengas precisamente claridad hacia dónde tenemos que llegar o cuál es la meta que te va a llevar de un punto A un punto B con mayores resultados. ¿Cómo logramos establecer o encontrar esta meta crucial o salvajemente importante? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos. Y una vez que nos enfocamos, ¿verdad? Tenemos que dejar de preguntar qué es lo más importante. Esa no es la pregunta correcta. ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer en mi trabajo? ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer en mi vida? No, más bien la pregunta es, si todo lo demás sigue igual, es decir, si todo se mantiene como está ahorita, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la actividad que podría cambiar que tendría el más grande impacto? ¿No? Uno de los ejemplos muy sencillos es bajar de peso. Por ejemplo, si yo quisiera bajar de peso, yo podría poner algo como esto. Hay algunas reglas para que nosotros podamos establecer esta meta crucialmente importante. Si yo quiero bajar de peso, yo lo que me tengo que preguntar qué es lo más importante, tener una buena salud, que no me dé el COVID, no es eso, sino lo que yo tengo que definir o lo que yo tengo que establecer es qué cosa podría cambiar para tener un mayor impacto. Pues para mejorar mi salud voy a bajar de peso. Entonces, siempre que tú quieras establecer una meta crucialmente importante, lo primero que vas a hacer es comenzar con un verbo. Cuando tú comienzas con un verbo,
El verbo enfoca la mente inmediatamente en la acción. Los verbos son acción. Por eso, reducir el peso de 80 kilogramos a 75 kilogramos y después tienes que ponerle un punto de meta, una llegada al 31 de octubre del 2021. Reducir de 80 a 75 kilogramos para el 31 de octubre del 2021. ¿Te fijas? Entonces, lo que nosotros buscamos con esta frase es el verbo reducir. Esto es reducir. Ese es el verbo que estoy buscando. No estoy diciendo, bueno, para mantener mi salud o verme mejor y estar más. No, no. Reducir. Alcanzar. Vender. Pasar de vender 3 autos a 5 autos, pasar de vender una propiedad a 2 propiedades para él y ponerle un tiempo determinado. Entonces, tú tienes que determinar otra cosa que se llama la medida histórica. Normalmente nuestras metas, como del peso, pues es una medida histórica. Las medidas históricas son cosas que ya sucedieron, que no podemos cambiar, pero que nos sirven como un referente para lograr el siguiente objetivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la medida histórica, plantear la meta con un verbo que nos lleve a la acción y ponerle un tiempo determinado, una finalización. Muy importante que la meta sea redactada de la manera más sencilla o más simple que sea posible. Si tú pones metas con definiciones vagas y complejas y pretenciosas, no vas a lograr establecer a dónde te quieres dirigir porque están tan gariboleadas que no podemos llegar allá. Entonces, es muy sencillo, reducir el peso de 80 kilogramos a 75 kilogramos para el 31 de octubre del 2001. Y si te fijas, yo no estoy diciendo cómo lo voy a hacer. Estoy enfocándome en el qué, no en el cómo. Si yo me enfoco primero en el qué, luego buscaré el cómo. Lo veremos en otros temas, esas las llamamos o se llaman medidas de predicción, que es lo que yo te he venido diciendo desde que nos conocemos en estos videoblogs. Actividades precisas que pueden lograr o que te pueden llevar a la meta crucialmente importante. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esto de manera correcta. Si nos enfocamos en el qué y no en el cómo, vamos a poder establecer la meta. Y ya para terminar esta breve cápsula del día de hoy, quiero que te quede muy claro cómo es que vas a lograr alcanzar esa meta crucialmente importante. Mira, otro autor que yo leo mucho y me gusta, que se llama James Clear, que tiene un libro que se llama Hábitos Atómicos, que te recomiendo ampliamente, dice en su libro precisamente que mucha gente piensa que le falta motivación, cuando en realidad lo que le falta es claridad. Tal vez no te falta motivación para alcanzar tus metas, tal vez te falta claridad. Entonces, si tú desarrollas esta meta crucialmente importante, estableciendo o empezando la oración con un verbo, poniendo claramente a dónde quieres llegar y la fecha o el tiempo en el que lo vas a obtener, probablemente sea más fácil. Ya hablaremos de las actividades precisas. Ahora, como las metas se consiguen picando la piedra todos los días, es importante, muy importante, que tú programes tu día. Si programas tu día, es más fácil que logres tus metas. Si tu día no tiene ningún horario, si tu día no tiene ninguna programación, pues vas a trabajar como comen las gallinas o los pollos, picoteas aquí, picoteas acá. Yo les digo mucho a ustedes, los que ya me conocen en el entrenamiento y sobre todo si eres director o gerente, pues a veces por eso no te da el día y te vas a las 10 de la noche, porque picas una cosa, picas otra, y eso es porque no tienes clara la meta crucialmente importante, porque no tienes claro cuáles son las actividades durante el día. Tal vez me puedes decir, es que Buentello, mi día es muy cambiante, siempre hay algo que se sale de control. No, si siempre hay algo que se sale de control, significa que tus procesos están hechos pomada, hermano. Entonces necesitamos trabajar en eso. Pero bueno, el punto número 2, para no desviarnos, es, si programas tu día, es más fácil que logres tus metas. Inténtalo, nada pierdes, te puede ayudar. Tercero, esas actividades que tienes hay que establecerles o hay que asignarles un tiempo a cada tarea o cada actividad. Es decir, cuando tú le asignas un tiempo, se vuelve una cita contigo mismo. Entonces, es muy importante que tú asignes un tiempo a una tarea o una actividad y que se convierta en una cita contigo mismo. No negocies contigo mismo. Tienes que hacer lo que debes hacer aunque no quieras hacerlo. Acuérdate que esa ha sido nuestra definición de disciplina. Hacer lo que debes hacer aunque no quieras hacerlo. Cuarto punto.
Una cosa que a mí me ayuda mucho y que yo te recomiendo, y muchos libros de administración de las actividades en función del tiempo tienen, es programar las tareas más importantes en horas tempranas, en las horas en donde tienes más energía. Entonces, si tienes que hacer una tarea que es muy crucial, hacer una llamada con un cliente, resolver un problema, analizar algunos números, hazlo cuando tu fuerza de voluntad y tu claridad están más lúcidas. Se dice que es por la mañana, la fuerza de voluntad se regenera después de dormir. Y por último, punto número 5, las tareas con menos importancia o las tareas que no van a ser tan complicadas, hacerlas en la hora en que tengo menos energía, que es tal vez por la tarde o tal vez por la noche, dependiendo qué es lo que tú decidas. Entonces, para resumir, y te lo voy a dejar aquí, obviamente en el post de la publicación, ¿no? 1, tal vez no te falta motivación, te falta claridad, de acuerdo a lo que dice James Clear. 2, si programas tu día, es más fácil que logres tus metas. 3, cuando asignas a un tiempo, a una tarea o una actividad, esto se convierte en una cita contigo mismo y no negocies, hazla. 4, programa las tareas más importantes en las horas que tienes más energía. Y 5, las tareas menos importantes, déjalas en el momento en que tu energía está más baja. Pues bueno, amigos, eso es todo lo que yo les quería compartir esta semana, aunque está un poco cortada, ¿verdad? El lunes tendremos algo para refacciones, trataré de poner algo para los que no están en el área automotriz, pero el lunes nos vemos, primero Dios, ahora sí, puntuales, 8 de la noche. Recuerda, los posts los ponemos 8 de la noche en todas nuestras plataformas. Sígueme en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en mi página de YouTube también. Y ahí estamos trabajando para que tú puedas tener estas pequeñas dosis de entusiasmo en la semana y puedas alcanzar tus metas crucialmente importantes todos los días. Se despide de ti tu amigo y servidor Raúl Buentello. Nos vemos próximamente y viva México para los que somos mexicanos. Hasta pronto. Que tengan buenos días. Chao, chao.